auspicia este espacio por el 75º aniversario de la educación universitaria en Bahía Blanca, Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui. Como cada semana, el Reporte 1 recibe el segmento del Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur, que nos propone habitualmente un repaso por la historia, por aquellos puntos destacados o a veces curiosos, tal vez desconocidos, de la historia de Bahía Blanca y la región sobre todo, y particularmente de la educación superior en esta parte de la provincia de Buenos Aires y del país. Lo compartimos siempre con José Marcilese, el director del archivo. José, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? José, bueno, hemos compartido en los 3 episodios anteriores de esta serie, de esta nueva temporada de los segmentos del archivo en el reporte, puntos destacados en los inicios de la historia de la educación superior en Bahía Blanca y en la región. Los 2 primeros capítulos estuvieron destinados a más bien una prehistoria, los intentos, algunos fallidos y otros de vida muy efímera de educación superior en esta zona, y particularmente en el último nos centramos ya en el comienzo de la historia grande de la educación superior aquí, que tiene que ver con el Instituto Tecnológico del Sur. Hoy, ¿a qué nos vamos a dedicar? Bien, como comentaste, en la oportunidad anterior hablamos de lo que fue la creación del Instituto Tecnológico del Sur, que bueno, partió de una ley provincial el 9 de octubre de 1946, tuvo un proceso que tuvo que ver con el convenio entre el Estado provincial y el nacional, que llevó aproximadamente 2 años, y cuando ese proceso culminó, ese proceso formativo, institucional, que tenía como objetivo darle un marco orgánico al tecnológico, el 20 de febrero de 1948 se produjo efectivamente la inauguración del dictado, la inauguración de la institución, y comenzaron las inscripciones y luego el dictado de clases. La intención hoy era hablar un poco de lo que fue ese proceso organizativo, esos años formativos del Instituto Tecnológico del Sur, que fueron centrales en el perfil que va a asumir la institución y que luego va a asumir la Universidad Nacional del Sur. De allí la importancia de recuperar estos momentos fundacionales. El Instituto Tecnológico del Sur se organiza sobre una base de 3 escuelas. No tiene el formato de facultades, asume formato de escuelas. La primera de esas escuelas era la Escuela de Ciencias Comerciales, que dictaría la carrera de contador público. Precisamente de esa escuela egresarían los primeros graduados del instituto en el año 1952, que fueron 13 contadores. Esta escuela estuvo dirigida inicialmente por Antonio Tridente y como vicedecano o vicerrector Benito Franchini. Tridente, al igual que López Francés, venía de los sectores de regalismo forjista y era un joven abogado, al igual que Miguel López Francés. Tenemos también, quizá nos estemos adelantando muchos capítulos, pero ahí un futuro rector también de lo que luego sería la UNS. Claro, Tridente va a ser rector en los años 70 de la Universidad Nacional del Sur, ya en tiempos de la Universidad Nacional del Sur. La otra escuela, recordemos siempre que el rectorado estaba a cargo de Miguel López Francés, que tenía como vicerrector a Santiago Berchevila. Y recordemos también que López Francés era por entonces, a partir del año 46, diputado provincial, pero también en ese año va a ser designado por el gobernador Mercante como ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. De manera que buena parte de su tiempo López Francés la pasaba en La Plata, un poco absorbido por sus obligaciones legislativas y ejecutivas. Por ende, buena parte de las actividades o de la gestión cotidiana del tecnológico la asumió Santiago Berchevila, que era un reconocido y por otro lado querido docente de escuelas secundarias de Bahía Blanca, es un profesor de matemáticas, pero muy conocido y con muy buena, digamos, con una relación muy fluida con buena parte de los espacios de la sociabilidad local, también una persona que venía del radicalismo, Santiago Berchevila. Retomando lo que hablábamos en un primer momento, bueno, la primera escuela de estas 3 escuelas fue la de Ciencias Comerciales. La segunda escuela fue la de Química Industrial, que otorgaría el título de ingeniero químico. La conducía o estuvo a cargo de esa escuela Mario Facchinetti Luisi, también profesional local, docente, y tuvo como vicerrector a Florencio Charola. Charola era un muy conocido docente de la Universidad Nacional de La Plata, que es uno de los docentes de la Universidad de La Plata que se radica en Bahía Blanca. ¿Por qué esta radicación? Porque buena parte de algo que ocurrió en estos primeros años del peronismo fue que el peronismo tuvo una muy mala relación con las universidades, una relación muy torpe en un momento, muy tensa, y en la medida que esa tensión peronismo-antiperonismo se fue consolidando,
Muchos docentes perdieron sus cátedras en algunas universidades, entre ellas La Plata. Sin embargo, López Francés en Bahía Blanca nunca tuvo reparos para incorporar a docentes que no fueran necesariamente peronistas o de filiación peronista. Por eso, varios docentes de la Universidad de La Plata o de Buenos Aires se radicaron en Bahía Blanca y siguieron su carrera docente aquí, porque no encontraron aquí las tensiones o las discrepancias que encontraron o que tenían en las universidades de sus universidades de origen. Por eso ese reconocido docente, que fue Florencio Charola, fue el vicedecano de la Escuela de Química Industrial. Tiempo después sería Florencio Charola también un posible candidato a rector en los años iniciales de la Universidad Nacional del Sur. La tercera escuela era la de Ingeniería Industrial, conducida como decano por Sirio Marchesi. Sirio Marchesi era miembro de una familia tradicional de Bahía Blanca, dueña de una gran fábrica de maquinarias agrícolas. Era un hombre muy ligado a la producción industrial bahiense. De allí el perfil, de allí que su perfil encajaba perfectamente en el formato que el instituto quería dar a sus graduados. Como vicedecano se ubicó Manuel Mayer Méndez, también un arquitecto que había sido el diseñador y había llevado adelante buena parte de las principales obras, no digo públicas, pero sí las obras civiles que se habían desarrollado en Bahía Blanca en los años 30 y buena parte de los 40. Era un reconocido profesional en el ámbito de la construcción, también un ámbito que se buscaba fomentar desde la actividad académica del tecnológico. Es decir, que ese fue un poco el personal jerárquico que tuvo a su cargo la conducción inicial del tecnológico. Inmediatamente un problema que encontró el tecnológico fue la falta de alumnos. Era una institución nueva, en un ámbito alejado de los principales centros académicos del país, por lo que desde un primer momento buscó fomentar e informar sobre todo a los estudiantes de todo el país de su existencia. Para ello se enviaron misiones, esa fue la denominación que se le dio en ese momento, misiones que tenían como objetivo informar a los jóvenes de diferentes lugares del país de la existencia del tecnológico. Por lógica, el área donde estas actividades tuvieron más fuerza fue el área de la zona más cercana a Bahía Blanca, el sudeste de la provincia, los territorios de La Pampa y los territorios patagónicos. De allí vinieron buena parte de los estudiantes que en un primer momento tuvo el tecnológico. Pero, por ejemplo, también esta actividad informativa llegó a lugares tan alejados como Misiones. Vinieron un grupo de estudiantes misioneros que se graduaron en la universidad, en el Instituto Tecnológico del Sur. De pronto Bahía Blanca se encontró con esa dinámica que muchas veces tiene la educación superior de integrar distintos puntos del país, a veces incluso del mundo. Exactamente, vinieron alumnos, en este caso, de lugares muy dispares, muy alejados de Bahía Blanca, pero que se incorporaron a la vida académica de la ciudad como alumnos. En esto fue central también una activa política que tuvo el Instituto Tecnológico del Sur en la generación de becas, en la generación de residencias estudiantiles. En un momento funcionaban 4, 2 masculinas y 2 femeninas. Es decir, generar las condiciones necesarias para que estudiantes que quizás no tenían los recursos necesarios o si los tenían solamente parcialmente podrían cubrir sus gastos como estudiante. El instituto buscó generar las condiciones necesarias como para que pudieran radicarse y poder estudiar en Bahía Blanca. Como les decía, generó un importante número de becas, generó residencias. Hay que tener en cuenta que cuando el Instituto Tecnológico empieza a funcionar en 1948 todavía estaban vigentes los aranceles universitarios. En el caso del instituto se pagan fundamentalmente aranceles al momento de rendir los exámenes. En 1949 esto va a ser derogado por ley. Y esta cobertura hacia los estudiantes también alcanzaba a aspectos tales como el servicio, como la instalación del servicio social para estudiantes, una suerte de área destinada a la cobertura médica de los estudiantes, que luego va a dar lugar a lo que ahora conocemos como el Departamento de Sanidad en la universidad. Y también se generó un departamento de cultura física que tenía como foco la actividad deportiva, es decir, que el instituto tuvo desde un primer momento tuvo en sus actividades o en su organigrama instituciones o dependencias orientadas a tratar de generar las condiciones para que los estudiantes, las mejores condiciones posibles para que los estudiantes se radicaran y continuaran estudiando en Bahía Blanca. La inscripción inicial fue de 269 alumnos en 1948. En 1951 ese número se va a elevar a 1.234 alumnos. Y en 1955 el número va a llegar a 1.900 estudiantes. Es decir, vemos cómo en un plazo de
de 7 años el número de alumnos casi se multiplicó por 10. Lo que da cuenta del impacto que las políticas de atracción que tuvo el tecnológico tuvieron al momento de captar alumnos en diferentes lugares y regiones del país. La institución funcionó inicialmente en el edificio de Rondó 29, lo que es actualmente el Centro Histórico Cultural, que recientemente se ha completado la puesta en valor de ese edificio, que durante muchos años estuvo abandonado. Ese edificio había sido ocupado durante muchísimos años, durante casi 30 años, por la Escuela Superior de Comercio. Es una antigua casona con patios centrales alrededor de los cuales se ubicaban las aulas, las oficinas administrativas y más adelante los laboratorios. El edificio Rondó 29 tenía ciertas limitaciones en espacio, por ende, desde un primer momento se planteó desde la dirección del tecnológico la posibilidad de construir edificios que alojaran las actividades académicas. En 1951 se inició la construcción del edificio del rectorado, que ocupa actualmente el rectorado de la Universidad Nacional del Sur, y el complejo de la Avenida Alem, un complejo que en su proyecto original contemplaba la construcción de 33.000 metros cuadrados, lo que lo convertiría en la principal obra civil de Bahía Blanca por entonces. El edificio del rectorado se concretó en el año 1953, se terminó. Lamentablemente el edificio del complejo Alem no se completó por deficiencias o por problemas económicos del gobierno peronista, y la obra recién se terminaría a comienzos de la década del 60. También se construyeron los laboratorios que están linderos con el complejo, con lo que era el edificio de la calle Rondó 29, es decir, que el instituto tuvo rápidamente una serie de laboratorios construidos expresamente con ese objetivo, que fueron dotados de equipamiento, y en esto fue fundamental los recursos que el instituto recibió de la provincia de Buenos Aires. Y en eso fue central el rol que tuvo Miguel López como rector del Instituto Tecnológico del Sur y al mismo tiempo como ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Muchos de estos recursos eran direccionados a través de la Cooperadora de Estudiantes, que se formó en el año 1949, que fue una suerte de intermediario para la captación de recursos y de fondos que luego se aplicarían a obras, a la compra de equipamiento, a la compra de bibliografía, a la compra de todos los elementos necesarios para una institución educativa que está en pleno crecimiento. A las 3 escuelas originales se incorporó en el año 1951 la Escuela de Profesorado, una escuela orientada a la formación de docentes. En este caso, una de las primeras carreras que se dictó fue la licenciatura del profesorado en letras. Después hubo otros profesorados. De manera que fue cambiando un poco el perfil técnico inicial que tenía el tecnológico. También era una falencia en los territorios, en el sur del país y en el sur de la provincia de Buenos Aires, era una falencia la falta de docentes formados, de manera que la Escuela de Profesorado venía también a cumplir un rol de satisfacer una necesidad del medio. En el año 1951 se creó la Escuela de Agricultura, una escuela que no era de nivel superior, sino que era de nivel secundario, que funciona actualmente, es el antecedente de la Escuela de Ganadería y Agricultura que tiene la Universidad Nacional del Sur en la actualidad. Y en 1951 también se creó la Escuela de Bellas Artes, una escuela que estaría destinada en 2 áreas, la plástica y la música, a la formación de graduados especializados en cuestiones que tienen que ver con las bellas artes, con la educación, siempre con una orientación que tiene un perfil técnico, que tiene que ver con la arquitectura y con un sentido, no esencialmente, en un sentido práctico también, tuvo en parte esta Escuela de Bellas Artes. De manera que las 3 escuelas iniciales, para comienzo de la década de 50, se habían incorporado 3 más. Es decir, vemos como la institución estaba creciendo de una manera muy, muy acelerada. Esto fue acompañado por la construcción de los edificios, como comentaba recién, y por la construcción también en el predio lindero al complejo de la Avenida Alem, de un barrio de viviendas, de 17 casas que fueron financiadas con recursos de la Cooperadora, que es el actual barrio de viviendas universitarias que tiene la Universidad Nacional del Sur, que estarían destinadas a alojar a los docentes que en muchos casos venían por el día o por algunos días a dar clase a Bahía Blanca. Uno de los problemas que tuvo el instituto inicialmente fue la falta de docentes, de manera que necesitaba un lugar donde poder alojarlos para fomentar en un futuro su radicación, pero por lo menos en estos años que estuvieran en Bahía Blanca algunos días dictando las cátedras. Y también en el año 1951 se formó el Club Universitario,
un club que tendría como objetivo generar un espacio para la actividad deportiva, para la actividad social, y que podía contar entre sus miembros a docentes, no docentes y estudiantes. Es decir, que ese fue otro elemento central en la consolidación de la universidad, del instituto, perdón. Un instituto que estaba orientado o que se preocupó por generar un ámbito académico de nivel, de categoría, con investigación científica, pero también que se preocupó por generar espacios de sociabilidad que fueran ámbitos donde los estudiantes y las estudiantes se sintieran realmente cómodos y pudieran realizar una vida social en paralelo con una vida académica. De manera que vemos como en un plazo relativamente corto de tiempo, 1948 a 1952, tenemos una institución en pleno funcionamiento, con infinidad de dependencias, con un número importante de alumnos y en crecimiento, y con una estructura edilicia que va a ir permitiendo generar las condiciones ideales para la investigación y para la enseñanza. Y para una Bahía Blanca que en ese momento no tenía seguramente el número de habitantes de hoy, debe haber sido una fuente de trabajo importante también. Indudablemente, Bahía Blanca en el año para el censo de 1946, si no recuerdo mal, tenía poco más de 122.000 habitantes. De manera que la generación de un ámbito como el instituto fue un ámbito que tuvo que ver con la generación de trabajo, con la generación de movilidad en la ciudad, estudiantes que se radicaban aquí, docentes que concurrían y que estaban momentáneamente en la ciudad. Una serie de actividades que rodean a esta institución fueron indudablemente fundamentales para el desarrollo también de la ciudad. Bueno, José, en algunos días estaremos retomando nuestro encuentro habitual de cada semana. ¿Podemos dejar a manera de las series un anticipo del próximo capítulo, así como hacíamos la intro contando lo que ya habíamos visto? ¿Qué es lo que se viene en los segmentos del archivo? Y bueno, la intención para el próximo encuentro al menos es hablar un poco de la formación del claustro docente y cómo fue el desarrollo de la investigación y de la extensión en el Instituto Tecnológico del Sur. En algunos días entonces con José Marcilese en los segmentos del archivo en el Reporte 1. Auspicia este espacio por el 75º aniversario de la educación universitaria en Bahía Blanca, Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui.